Buenas noches, bienvenidos y gracias por la presencia. Como todos ustedes sabrán, por la misma convocatoria, estamos realizando distintos eventos en celebración del cincuentenario del Instituto Argentino de Nebología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, instituto dependiente del CONICET, y con lazos con la Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la provincia de Mendoza. Esta serie de eventos que estamos realizando es para poner en evidencia las distintas líneas temáticas de investigación que se realizan en nuestra institución y de poder acercar a todos ustedes a nuestros investigadores y nuestros especialistas en temas diversos. El nuestro es un instituto multidisciplinario y sus 50 años han servido para cimentar una gran cantidad de profesionales con prestigio internacional y con mucha referencia local también en nuestra provincia. De manera que hoy vamos a tener el placer de escuchar una charla sobre fenómenos meteorológicos a cargo del doctor Federico Norte. Federico ha sido nuestro climatólogo de cabecera durante muchos años. Ya está retirado o, digamos, gozando de su jubilación, pero siempre cercano y continúa obviamente con la meteorología y cercano al instituto. Y en esta ocasión lo volvemos a tener con nosotros para que nos entretenga y nos informe sobre estos fenómenos meteorológicos extremos que ocurren en la provincia de Mendoza. De manera que, Federico, muchas gracias por la presencia y te dejo la palabra. Gracias, Fidel, muy amable. Bueno, buenas noches o buenas tardes para todos. La idea en realidad inicial era de hablar de los fenómenos meteorológicos extremos. Cuando me invitan dije, bueno, un poco lo que se hizo durante la época que yo dirigía el Programa Regional de Meteorología, entonces, pero también me pidieron que hablara también de la creación del Programa Regional de Meteorología que tuve a cargo, y entonces la charla está dividida en dos. Preferí poner un principio porque hay gente que no es del IANIGLA, lo que decía la convocatoria, y después al final voy a hacer un breve resumen de la historia y de cómo fue el PRM, famoso Programa Regional de Meteorología del IANIGLA. Entonces podemos avanzar en la primera. Este es el logo que identifica al programa regional. Ahora quizás no lo entiendan bien, sobre todo los que no son meteorólogos, por supuesto, qué significa eso, pero al final de la charla lo voy a volver a poner y ahí seguramente ya se van a dar cuenta por qué. Porque esto integra todos los fenómenos regionales que es el motivo de las investigaciones distintas que se hacen en el PRM. Así que no les voy a decir nada ahora qué significa todo eso, los meteorólogos por supuesto saben qué es, pero al final se los voy a explicar. Así que vamos a Pero voy a empezar por lo básico, porque como veo gente que viene de distintos lugares, voy a empezar por lo básico y vamos a ir creciendo hasta llegar a cosas más complejas. Entonces, lo primero que se dice o se mezcla, y ya les voy a dar las razones de por qué, es qué es el tiempo y qué es el clima. ¿Sí? Entonces, y se escucha en los medios y se escucha en muchos ambientes cómo está el clima mañana, etcétera, etcétera. Eso yo trato siempre en estas charlas que doy en distintos lugares de desmitificar y de aclarar ciertos conceptos. Primero vamos a definir qué es la meteorología, que es la ciencia que estudia la atmósfera, no las estrellas. Yo no soy astrónomo ni tampoco geólogo, ¿tá? Yo no anuncio terremotos ni mido si la conjunción de Marte con Júpiter, no sé qué cosa. Eso hay especialistas. Tenemos una astrónoma del CONICET, que es la doctora Beatriz García. Ella sí es astrónoma. Nosotros los meteorólogos no.
¿Qué estudia la meteorología? La atmósfera, que comprende el estudio del tiempo y del clima, que son dos cosas bien distintas. Y se ocupa del estudio físico, dinámico y químico de la atmósfera en general. Se escucha por ahí, mañana cómo va a estar el clima, y el clima está cambiando, pero mañana va a ser igual, va a seguir siendo desértico, con precipitaciones predominantes en el verano y con una temperatura media de 16, 17 grados, se está subiendo un poco, pero el clima va a ser igual mañana. Entonces eso está mal. Avanzar. No es correcto. Hay una gran diferencia entre el tiempo y el clima. Sigamos. El tiempo son las condiciones de algunos parámetros meteorológicos en un momento determinado, valores que suelen diferir de los normales generalmente. El pronóstico que se difunde se refiere en realidad a los cambios de tiempo, no de clima. ¿Está bien? Sigamos. Te pasaste un poquito para atrás, andate una... Bueno, eso es lo que había dicho, el cambio del tiempo, sí. El clima es el conjunto de los valores promedios o normales de un lugar. Eso sí es el clima, ¿sí? El promedio de los parámetros meteorológicos a lo largo de muchos años, por lo menos 10. En realidad ahora se exigen más, como 30 o 40 años, para poder determinar cómo es el clima de algún lugar. Está toda la cuestión del cambio climático y de gente especialista, que ahí sí son climatólogos, que se refieren precisamente, por ejemplo, nosotros tenemos en el IANIGLA, en el PRM, alguien más bien tirando a la climatología que no está hoy, que es Juan Rivera. Él es más climatólogo y vemos mucho el problema de la sequía, y eso fue su trabajo principal en algún momento. Ahora está haciendo otras cosas. Sigamos. Acá voy a parar un poquito para defender un poco a esos periodistas que anuncian el clima para mañana. Porque no lo hacen a propósito, creo. A veces los periodistas hacen cosas a propósito, pero no en esto. Y sesgan la información o la revuelven, la partición. Bueno, pero esto no es el caso. Nuestro idioma, el idioma castellano o español, es muy rico, tiene muchísimos sinónimos, pero fíjense lo que nos pasa. El inglés, que es el que nosotros preferentemente utilizamos en nuestra profesión, es más pobre en sinónimos. Sin embargo, miren lo que pasa. En castellano o español, el tiempo, que es el time en inglés es la hora. What time is it? ¿Sí? ¿Qué hora es? En cambio, bueno, el clima en castellano es el climate, que es lo que definimos recién. Pero no hay un sinónimo de weather. No hay algún equivalente en castellano del weather, que ese es el pronóstico de Weather Channel, había uno por ahí, o el AccuWeather, y qué sé yo. Weather, esa palabra que en realidad no tiene una traducción directa al español. Y se intentó a veces hacerla como si fuera la temperie. Creo que el término temperie o el ambiente se llevó inclusive a la Real Academia Española para ver si lo insertaban como pronóstico, no del tiempo, para que no se confundiera el tiempo cronológico con el proceso atmosférico, y no funcionó. Si no, se tendría que decir, el pronóstico de la temperie para mañana es que va a ser frío, que va a ser calor, que lo que sea. ¿Queda claro entonces? Por eso los defiendo un poquito nomás a esos periodistas, ¿no? Cuando dicen cómo va a estar el clima mañana. Oh, qué clima feo que hubo ayer, o qué clima va a haber mañana. Sigamos. Bueno, y ahí también se escucha, y quiero aclarar la diferencia entre el estado y el pronóstico del tiempo. Seguimos. El estado del tiempo consiste en los parámetros meteorológicos en un momento dado. Por ejemplo, en -2 el cielo está despejado, no sé si es más o menos los valores que hay ahora, hacen 5 grados, el viento sopla en un lugar, hay tal visibilidad, etc. Eso es el estado del tiempo, pero yo he escuchado en los medios, que yo trabajo en los medios y que los conozco, el pronóstico del tiempo dice que hacen 5 grados, 4% de humedad y sopla viento sonda. No, eso no es el pronóstico, ese es el estado del tiempo puntual. Sigamos.
El pronóstico describe cuáles son las condiciones meteorológicas previstas en un plazo determinado. Por ejemplo, esto no lo van a tomar como un pronóstico para mañana porque no es cierto, pero un ejemplo, cuando se dice para mañana va a estar nublado, llovizna, qué sé yo. Ese es el pronóstico del tiempo, ¿sí? No el estado del tiempo, hay diferencia, ¿sí? Bueno, algunas cosas que se cayó una helada esta mañana, no sé cómo cayó. Generalmente la helada cae cuando está despejado. Es que la helada no cae. ¿Ustedes han visto caer hielo con cielo despejado, con una luna así, en una mañana de invierno? No. Seguí. Se produce la helada. ¿Y por qué se produce? Por el enfriamiento del aire en contacto con el suelo. Porque durante la noche el suelo pierde el calor recibido y se enfría. La temperatura del aire, tras haber llegado a cierto valor, disminuye de nuevo. La helada se produce por entrega de energía del suelo a la atmósfera, ¿sí? Y tampoco, bueno, cuando se levanta la helada nos vamos. Cuando se levanta, ¿ustedes han visto levitar hielo así solo para arriba, que se levanta la helada? No. La helada se disipa porque sale el sol, se calienta o sopla viento, etcétera, etcétera. Se disipa por el calentamiento del aire en contacto con el suelo. Durante el día la temperatura aumenta, el suelo absorbe una parte de la radiación solar y su temperatura sube. El aire en contacto con el suelo caliente se calienta hasta cierta altura por la acción combinada de la conducción y las corrientes de convección. No voy a profundizar en esto porque no viene al caso. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto que ven acá. Fíjense, a ver si apretamos otra vez para que salga. Ahí está, ahí, quédalo ahí. Cuando el cielo está despejado, volviendo al tema, pasa esto, ¿no? Pero ustedes han visto que si se nubla, la energía emitida por el suelo rebota en la nubosidad y hace una especie de efecto invernadero, entonces la pérdida de calor no es tan grande. Por eso los agricultores de Mendoza, cuando es primavera, sobre todo, o invierno, en el final del invierno, cuando está todo florecido y demás, y está nublado, entra aire polar y qué sé yo, están pendientes de a qué hora se despeja. Eso es muy importante, porque si se mantiene nublado, de repente la temperatura baja, pero no tanto. Pero si se despeja, ahí baja la temperatura. Pero no es que cae hielo, no. Se emite, se desaparece esta manta o esta tapa que tienen, ¿no es cierto? Y se produce la helada. Así es la situación. Sigamos. Después, otras cosas que siempre escuché por ahí mientras el trayecto de vida en el Yanigla, vinieron con los cohetes y rompieron, las reventaron y no cayó granizo. No, la siembra no es otra cosa. No voy a ponerme a hablar de esto durante toda la charla porque no nos vamos a ir nunca. Pero no es que la siembra destruye el granizo, es otro proceso. Se lo digo rápidamente, es una competencia entre núcleos naturales que son glaciógenos, que permiten la formación del granizo. Se le inyecta en ese mismo recinto una cantidad mayor de núcleos y entonces la misma humedad disponible y todos los procesos disponibles, en vez de formarse sobre un solo núcleo, se forman sobre, por ejemplo, 1.000.000. Entonces se forman piedritas más chiquitas, granizos más chiquitos, y entonces cuando caen, o caen pequeños o caen hechos agua. Eso sería un poco, es más complejo, tiene infinitas variedades, pero eso es precisamente, no se rompe la tormenta, ni los cohetes, ni los aviones, ni los que tiraban antes cuando era el método soviético, los rompían, no rompían ninguna nube. El proceso tenía que ser ese. Sigamos. Las veces que estando en el PRM me venían desde el CCT con una nota que tenía que ver algún miembro de los investigadores que trabajó unas cosas terribles por qué los meteorólogos generaban sequía con esas cosas que tiraban y no sé qué, porque decían que Mendoza generaba sequías por la lucha antigranizo, que entre nosotros, desde mi punto de vista personal, no existen trabajos que demuestren el resultado eficiente del sistema, ni tampoco, como hablábamos el otro día con Diego, tampoco hay trabajos que demuestren la no eficiencia del sistema. No hay trabajos que hablen de ninguna cosa. Pero lo que no se puede decir es que se genera una sequía.
nos quitan las nubes, nos revientan los mendocinos, hay una lucha contra los mendocinos que quitan las nubes, pero las cosas hechas, discúlpenme, los he visto en las notas, firmadas por, no sé si eran gobernadores de provincia, pero senadores o diputados eran. Les dejo correr el pensamiento a ustedes quiénes eran, pero, y muy feo, ¿viste? Bueno, sigamos. Esto es otra cosa, pero esto es más grave. El viento sonda se calienta por fricción. Esto es grave no por el hecho del concepto en sí, que no es correcto, sino porque ¿dónde lo enseñaban? Lo enseñaban en la UNCU, en la carrera de geografía. Les enseñaban que el viento arrastraba y se calentaba. Yo digo, ¿el pampero cómo hace para no calentarse? Digo yo. O la ventisca en la Antártida, si por fricción se calienta el viento. No, ya lo vamos a ver. El viento sonda es un proceso muy complejo, termodinámico, y se produce por un proceso de calentamiento diabático. Bueno, los que conocen la termodinámica lo conocen. Eso es lo que pasa con el sonda. Sigo. Cuando yo recién vine a vivir a Mendoza, el viento sonda viene de San Juan. Le echaba la culpa a los sanjuaninos. A los sanjuaninos que hay acá también tenían la culpa. Han quitado la sonda que hacíamos nosotros. Claro, dejaron de fabricarlo. Hay días que el sonda aparece, y lo sabemos muy bien los que lo seguimos, en Malargüe primero. Después aparece capaz que en Uspallata. Después puede aparecer en el Valle de Uco, y a lo mejor después, o no, a veces no, en San Juan, depende de la situación. ¿Tá? Si quieren echarle la culpa a alguien, y espero que no, pues yo tengo colegas, ya lo van a ver cuando termine la charla, con el que he trabajado, son los chilenos. Porque de ahí viene el viento sonda. Es aire húmedo, ya lo vamos a ver, que se transforma por la cordillera, bla, bla, bla. Sigo. Cuando estaban haciendo Potrerillos, van a haber unas tormentas terribles. Y me venían a preguntar, ¿y cómo nosotros no salíamos a decir que acá iba a ser terrible porque estaban haciendo Potrerillos? ¿Saben lo que pasó cuando se llenó el dique Potrerillos ese año? Que se terminó de llenar. Hubo una sequía, que no está Juan acá, pero en el mes de diciembre no llovió nada y el lago estaba lleno. Para que se forme un cumulonimbus mediocre que tiene 4 gotas y media, se tiene que venir vapor de agua, se tendrían que evaporar no sé cuántos diques Potrerillos en un rato para que se forme esa nube. ¿Tá? Entonces también era otra falacia, pero la insistían con mucha vehemencia mucha gente. Sigo. Eso no es tanto de acá, pero lo cuento porque es algo simpático y que de alguna manera tiene algo que ver, que lo escuchaba yo porque yo vivía en Villa Mercedes, en San Luis, y yo estudié en el secundario en Villa Mercedes y parte de la primaria, que ahí aprendí a hacerme meteorólogo porque me encantaba. Diego es testigo de que yo tengo unos cuadernos que escribía cuando era chico, tenía 11 años, lo que pasaba en Villa Mercedes. Villa Mercedes en San Luis es un lugar muy frío, casi tiene las mismas mínimas que Malargüe. Y bueno, las madrugadas muy frías. Cuando entraba un sistema, pasaba lo que les mostré recién, se nublaba, entonces frío hacía, yo iba al Colegio Nacional envuelto en todo, porque habían 7 grados bajo cero, todo escarchado, pero el día que se nublaba, hacía frío, iba totalmente envuelto como todo, pero en vez de hacer 7 bajo cero, hacía 1 grado sobre cero, ¿sí? Porque estaba nublado y al rato empezaba a nevar. Ese era el calentito, ¿sí? Eran 7 u 8 grados más, ¿tá? Era menos frío, o sea, de alguna manera tenía algún sentido. Sigamos. Que venían con notas y qué sé yo, que había que perder el tiempo y uno tenía que dejar la investigación para contestarles a estos que decían que los mendocinos les quitábamos el agua, les quitábamos las nubes, qué sé yo. Yo a veces me enojaba y decía, ¿por qué no nos mandamos a embolsar neblina para el verano? Así nos refrescamos un poco, qué sé yo. Era así. Bueno, ahora sí, vamos a hablar. Cuando yo vine a Mendoza, yo nací acá. No soy mendocino, seré, como le decían, cotudo. Yo nací en el Hospital Español, en Godecruz. Pero después, por razones de trabajo de mi padre, qué sé yo, vivimos mucho en San Juan 2 años, después en Villa Mercedes de San Luis, y después me fui a estudiar a Buenos Aires la carrera. Entonces, cuando yo volví a Mendoza, me fascinaban todos los fenómenos que se veían.
De hecho, yo me dediqué dentro de las ramas de la meteorología a la mesoescala, la escala media, de los fenómenos regionales, locales, que acá hay muchos, y esto es un laboratorio muy interesante. Y no por casualidad, tengo el orgullo de decir que Mendoza, después de Buenos Aires, es el lugar donde en meteorología habemos. Porque atrae Mendoza por muchas cosas para investigar. Son los famosos fenómenos meteorológicos que están condensados en el logo del PRN de Elian Igla que les mostré al principio. Sigamos. Entonces Mendoza se caracteriza por eso, ¿no? Por presentar fenómenos que en ocasiones adquieren intensidad, que afectan a la comunidad en general y muchas veces ponen en peligro las vidas de la población. Ahora vamos un poquito más rápido, porque si no yo me voy a enloquecer y voy a estar toda la noche hablando. Sigamos. Hay una cosa que más me impactó a mí, que era, dentro de todos los fenómenos regionales que hay, el viento sonda. Y les aclaro, y algo que yo siempre insisto, que el viento sonda puede cobrarse más vida humana, basta que se muera una persona que no la puede recuperar. Pero digo, es medio duro el análisis que hago. Pero han habido episodios de viento sonda que han matado más gente que el último terremoto que hubo en Mendoza, que fue el del 26 de enero de 1985, donde se murieron 9 personas. En un episodio FNZ4 del 15 de septiembre del año 92 se murieron 22. Digo, casi el triple de muertos, digo para que sepan la gravedad del fenómeno, y de ahí por qué mi vehemencia en el tema y mi insistencia en que las cosas se hagan mejor, etcétera, etcétera. Sí. Hay otro fenómeno, lo vamos a pasar más rápido, las tormentas de verano, fíjense, otro. Por ejemplo, ahí también hay una pérdida de una vida humana, una tormenta, un diario Los Andes Viejo, que una tormenta severa que afectó con daños y muertos y demás. ¿Sí? Acá les muestro rápidamente, usando un modelo, con un trabajo que hicimos con algunos que están presentes acá, son todos meteorólogos que figuran como autores en ese trabajo, donde seguimos, son 2 casos de tormentas severas, seguimos, que hicieron mucho daño en los autos, en la gente, en inundaciones, granizadas intensas y demás. Sigo. Esta es una severa del 25 de noviembre del 2008, esas son las granizos que cayeron. Sigo. Esta era la imagen satelital que mostraba los núcleos de tormenta y demás. Sigo. Esto es lo que mostraba la DACC, la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, que tiene su radar, y con esa información trabajamos, donde mostramos eso, y sigo. Con un modelo simulado, se pudo simular la ubicación de los centros de tormenta, donde las partes rojas son las que tienen mayor cantidad de granizo, lluvia y demás, y mayor severidad. ¿Para qué se hizo este trabajo? Para mostrar que nosotros podíamos pronosticar modelando con ese modelo, el WRF, lo mismo que, porque el radar te muestra lo que está pasando en este momento, pero yo puedo simular con otros datos lo que puede pasar con los núcleos de tormenta dentro de 2, 3, 4 días o dentro de un rato, y eso sí permite anticiparse al fenómeno. Sigo. Esta es otra, en 2011. Sigo. Esta fue famosa, me gustan esas fotos. Sigo. Esto es Luján. Y esto es la entrada clásica del shopping, que yo pienso que si había alguno metido ahí, no sé cómo salió o no salió. Es muy peligroso, fue una tormenta muy severa. Sigo. Y ese día, que era el mediodía, antes de que se produjera la tormenta, no me acuerdo cómo se llama, pero es Moncho, que le gusta sacar las fotos, gritaba desde una terraza: miren, hay un tornado, y salimos a ver. En realidad era un tornado no terminado de formar, y esa zona es Guaymallén, donde fue la peor parte de la tormenta. ¿Sí? Los tornados acá me dijo Diego que están haciendo un trabajo sobre tornados ahora, ya lo van a publicar en el sur, en Malargüe y demás. Pero bueno, los tornados no son frecuentes en Mendoza, no se dan porque la rugosidad del terreno lo evita. En el este de la Argentina sí, en Santa Fe, en Córdoba, ahí sí hay tornados. Sí.
Bueno, y acá lo mismo, les repito, también lo que realmente mostraba esa tormenta severa estaba acá, bien concentrada en el norte, sigo, y otra vez, y pudimos simularla también con el modelo Bohr. Sí. Acá hay otro efecto que también afecta a la región, pero ahora ya como consecuencia del cambio climático están habiendo tormentas en la cordillera en el verano, más al oeste de Uspallata. ¿Sí? Hicimos un trabajo con Estela Moreira, que es una geóloga que a veces trabajó con nosotros. Ella veía la parte de los problemas de la erosión de la lluvia sobre las piedras y demás. Seguimos. Y entonces se producían aludes y cortaban el tránsito a Chile con los problemas que ocasiona todo eso, porque venían deslaves y a lo mejor no caían más que 10 milímetros o 5, pero esa zona no está acostumbrada a recibir lluvia. Entonces, bajaba eso y entonces nos motivó a investigar. Hicimos un trabajo de investigación con la ayuda de Rubén y el doctor Rubén Santos, que trabaja acá en Ciencias Exactas, ¿sí? Que también es meteorólogo. Bueno, sigo. Y nosotros en esa época teníamos el modelo ETA, un modelo que era trabajado junto con el Brasil. Ya cuando hable del programa regional les voy a mostrar y les voy a contar un poquito la historia. Y a mí me llamó la atención, yo veía todos los días el ETA y lo volvía loco a Martín, del cual lo recuerdo muchísimo. Le digo, mirá, y a ver, pasarlo, mirá lo que estaba dando el pronóstico, eso era en marzo del 2007, y estas son precipitaciones anunciadas para Puente del Inca, y eso no es normal, porque en Puente del Inca esto es normal ya en esta época que te anuncia una nevada, pero una lluvia de esa naturaleza, y bueno, y era así, funcionaba. Eso era en Punta de Vacas también, otra más, y esto es Uspallata. Sí, Uspallata es más fácil porque, bueno, en el verano hay tormentas, pero es muy intensa la tormenta. Sigo. O sea que hicimos todo un estudio, no lo voy a mostrar el paper, pero anda dando vueltas por ahí, que nos permitió con otros modelos y demás poder anunciar también ese tipo de fenómenos, que son fenómenos puntuales y extremos. Bueno, otras cosas que pasan son las nevadas, sigamos esto más rápido. Malargue, bueno, eso en el 2007, miren, en el 2009 también la nevada, esas ya no se ven casi, miren el gendarme sumergido en la nieve, es más, sigo. Y otra cosa que también, que me dio mucho, hoy aprendí dos cosas, que de los temas que yo tenía colgados, como se dice, para investigar, hay temas que han seguido haciéndolos, porque acá Diego ha seguido la ruta, digamos. Y hay a mí me preocupaban también las ondas de calor, cuando empezaron a ser más calurosos los enero y los febreros con las mínimas muy elevadas, pero no había ningún trabajo hecho. Pero a él me dice que está uno a punto de publicar. Me encantó la noticia que me dio hoy. Sí. Bueno, en Moscú una onda de calor mató 700 personas, porque bueno, Moscú no es para climas calientes, otro. En Tokio también, esas son noticias, sigamos. Pero yo puse esto, pero ahora lo tendría que tachar, porque yo puse en su momento, en Mendoza no existe un estudio que contenga un análisis cuantitativo del impacto de las ondas de calor, bueno, sobre la salud de la población, porque hay un trabajo hecho por colegas de Buenos Aires, sobre la ciudad de Buenos Aires, donde han medido la cantidad de muertes que se producen durante ondas de calor en Buenos Aires. Hay mucha gente, de chicos como yo, de mi edad, que están en riesgo, por eso se hacen los alertas para los niños menores de 5 años y para los chicos mayores de 65, que se cuiden por las ondas de calor, porque el organismo ya no está tan resistente para eso. Sí. Bueno, ondas de frío también, sigamos. También esta fue del 2007, que fue famosa, que fue cuando nevó en la ciudad de Buenos Aires, que también, fíjense los títulos de esos diarios, ¿no? O sea, hay fenómenos meteorológicos que lamentablemente impactan sobre la salud de la población y se llevan vidas. Y eso es lo que a mí siempre me preocupó. Así que si fue medio exagerado a veces en ciertos anuncios y cosas, es por esa razón. Sí. Bueno, acá hay una nevada que podemos pasar, dejar ahí, que fue, volvemos uno para atrás, que interrumpió en la ruta 7 el paso por primera vez después de muchos años.
Yo cuando vivía en Villa Mercedes se cortaba esa ruta, pero no en el 2007. Y esa foto la saca la doctora Silvia Simonelli, que también estaba en el programa y también se jubiló, también era la directora del Servicio Meteorológico de acá del Plumerillo, que no pudo cruzar porque se plantaron todo en la cumbre, no podían pasar los camiones, estaba todo con hielo. Y se tuvo que volver a San Luis Capital en el ómnibus y después pudo pasar cuando se arregló la cosa. Sigue. Bueno, después nevadas que han habido acá. Hay un modelo que hicimos con Martín, no solamente de predicción de sondas, sino también de condiciones favorables a nevadas en la ciudad de Mendoza. Sí. Esas fotos de nieve, sigo más. Bueno, otra cosa que también me enteré, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Que este tema también lo tenía, pero yo no podía abarcar todo, yo ya me estaba yendo. Entonces, un tema que a mí me preocupaba era los días con marcada inversión térmica, porque la ciudad de Mendoza, yo siempre dije que es el Santiago de Chile, ¿no? Por la contaminación que hay. Es una de las ciudades más contaminadas. En ciertas condiciones, cuando no hay viento y hay una inversión, y la gente dice, ¡ay, qué sonda que hay! No, ¿qué sonda? Es el humo, el smog de la ciudad y no te deja ver la cordillera. Lo que pasa es que simultáneamente hay una inversión térmica provocada por un sonda en altura y aprisiona en los meses de invierno toda la contaminación en este pozo que es la ciudad de Mendoza. Pero eso es un tema a estudiar y también un interés que lo están mirando. Sigo. Esta es la inversión, ¿no? La temperatura va descendiendo, para los que no son del tema, hasta cierta altura y después en la capa de inversión vuelve a subir y después vuelve a descender. Y esta capa es como es el efecto invernadero, es como un freno a que las partículas que están abajo puedan elevarse y dispersarse. Se quedan todas concentradas acá. En Santiago de Chile tiene esa inversión casi permanente porque ahí está el borde del anticiclón subtropical del Océano Pacífico y tienen una inversión casi permanente y por eso, y no tienen viento y bueno, por eso es así la ciudad. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos al fenómeno que de todos los que yo me acuerdo cuando vine acá y iba a hacer mi tesis doctoral para entrar en carrera de investigador, viene el doctor Lichtenstein, que ya falleció, que me dirigía mi tesis y me dice, cuando yo le planteo todos los temas que quería hacer, quería ver granizón, nieve, sonda, todo quería ver. Y me dice, ¿usted qué quiere hacer? ¿Una tesis o una enciclopedia? Me dijo, y ahí me mató y me dijo, defínase por una. Y bueno, me definí, fue el sonda. Sigo. Bueno, el viento sonda es característico de zonas montañosas y en la bibliografía internacional se lo conoce como viento Föhn, pues el término que se utiliza en Europa, en la zona alpina, en Alemania, Suiza, Austria y el norte de Italia preferentemente, ¿sí? Ese es el nombre genérico que tiene, es el mismo proceso, es todo viento descendente, caliente y seco que ocurre en diferentes partes del mundo, ¿sí? ¿Bien? ¿Qué pasa? Produce muchas cosas que ya las conocen los que vivimos acá, voladuras de techo, caídas de cables, interrumpen los servicios telefónicos y eléctricos, se producen incendios. Todas esas cosas pasan cuando el fenómeno es bastante importante. ¿Sí? Crea perjuicios a la agricultura, sobre todo hacia el final de invierno, por su extrema sequedad, su alta temperatura, puede acelerar inclusive, los agrónomos pueden observar ese comentario, porque a veces la floración es más rápida, aparentemente por ese estado cálido que tienen, y lamentablemente se les hace daño, porque después viene la helada y que no cae, que se produce y les mata las flores a los frutales. Sí. Bueno, esto sería una estructura que no la voy a... La dejo acá mejor. Esta es la nubosidad que identifica el viento sonda. Se llama altocúmulos lenticulares. Porque este es el que mejor yo saqué antes de mi tesis, sacado del fondo del anillo hacia el oeste a las 8:30 de la mañana. Esta nube identifica un sonda que después baja seguro porque es muy clarita la nube, muy definida. Altocúmulos lenticulares. Me voy a tomar un tiempo porque no sé hasta qué hora podemos hablar, hasta las 9. Y hasta que la gente se pare. Se vale, se aburra. Porque les voy a contar una anécdota chiquita para que sepan. Yo estaba haciendo la tesis doctoral, en esa época no teníamos la tecnología que ahora, yo no tenía una computadora. La única que existía era la famosa VAX que estaba en el fondo
Y Martín Silva iba y hacía las pruebas y venía con parvas de papel, esto no sirve, andá a hacer otro. Y teníamos parvas de papel, o sea, era otra la herramienta. Y también no se sacaban fotos con celulares porque no existían. Había que sacar fotos y después la tenía que llevar a trabajar para que ilustrara la tesis bonita con la foto de agente, el famoso Magraf, que nos ayudaba para estas cosas. En ese momento que yo estaba armando mi tesis, aparece una propaganda que hay en el Bustelo, no sé, en un lugar de eso, y venía un señor a mostrar la presencia de ovnis. Y yo tengo una hija, que es la grande, psicóloga, mi hija más grande, y me dice, papá, ¿me llevas? Porque a ella le gustaba todo lo esotérico, qué sé yo. Y bueno, te llevo, vamos. Entonces entramos, y habían dos mujeres vestidas de blanco con incienso y que el espíritu de no sé qué te ilumine, hermano, no sé qué, entro y empieza el tipo, discúlpenme la gente de Buenos Aires, pero era un porteño de esos típicos que te decía, porque esto, y mostraba una foto atrás de la otra y eran todas lenticulares. Y yo estaba justo trabajando con las lenticulares, eran todas zonas montañosas en distintas partes del mundo. Y mostró una grandota así, y dijo que esa era la nube madre, de la cual descendían los ovnis más chiquilas, otros. Entonces cuando permite un intervalo para descansar, porque iba a seguir hablando, yo me levanto, yo no aguanté más, me levanto y le digo, mira hermano, muy bonita y puede ser que haya vida. Yo he hablado con los astrónomos, y algunos astrónomos, Beatriz García dice que hay vida extraterrestre, pero no está, que está probada por matemática, pero no por la realidad, porque no pueden llegar hasta acá. Que hay 8 planetas, no sé en qué galaxia, que podrían tener vida igual que acá, porque creo que no somos únicos. Si uno mira para arriba, de esos millones de galaxias, algo capaz parecido a igual. Pero le digo, pero lo que vos estás mostrando son altocúmulos lenticulares. Yo estoy haciendo ahora mi tesis, yo estaba con la tesis en la cabeza, y estoy haciendo todo lo... ¿Sabés lo que me contestó el tipo? Disculpen a los porteños. Mira viejo, si viniste a arruinarme la charla, andate ya. Entonces le dije, vení. Y me fui, Mariana, vamos, y la mujer a la puerta, que el espíritu de no sé qué te bendiga, hermano, y yo me fui. Digo, le quería ilustrar esta charla porque me pasó a mí. Seguimos. Bueno, acá el sonda en altura y acá el sonda en superficie, ¿no? Sigo. Otra foto, la famosa pared del sonda. Sigo. El modelo conceptual, mostrémoslo, esto de un paper que yo hice, por eso hay palabras en inglés, que estructura realmente cómo es el fenómeno. El fenómeno, como les dije, viene desde el oeste, ¿no es cierto?, desde el Océano Pacífico. Acá está Viña del Mar, San Felipe, los Andes. Este es el frente frío que se estrella contra la cordillera. La atmósfera no reconoce divisiones políticas, entonces pasa un poco de nube para el lado argentino y llega hasta la altura de Puente del Inca. Esa es la pared o franja que vimos en la foto de recién, que se ve de Mendoza, es esto, ¿sí? Y del otro lado, en Chile, está lloviendo en las partes bajas, inclusive en la costa, y está nevando en las partes más altas. Y después desciende, ahí se calienta por un proceso diabático seco, se forman las lenticulares, se forma el núcleo rotor. Acá está representado todo lo que le pasa al proceso de sonda. Y me acuerdo una vez haber ido con, no sé si era Hugo Videla, que ya no está, y con Julio Cristi. Y yo dije, yo voy con ustedes, porque vi todo, vi la pared, entramos a una zona donde había sonda ahí cerca de Cacheta, y cuando llegamos a Vallecito era fantástico, porque había una ráfaga de sonda. La temperatura de -3 subía +1, después se nublaba, caían copos de nieve, volvía a bajar y estuvimos media hora que era de locos, porque estábamos en este lugar. Y yo le definí el sonda pulsante, el pulsing sonda, ¿sí? En esa, y después veníamos con la faja y veíamos lo loco que era el gráfico de la temperatura y la humedad en el borde del proceso. Se los cuento como anécdota también, porque acá hoy no vine a explicar un paper, sino un poco a contarles mi experiencia. Sigo. Bueno, esto es lo mismo, pero lo hice yo a mano. Es lo mismo, pero del lado argentino, nada más. El sonda pulsante, el continuo y todo. Muchas veces, ¿qué pasa que eso lo vamos a ver enseguida en la climatología? ¿Qué pasa con esto? Que es la inversión que hay en un día frío.
El sonda llega a la superficie cuando se quiebra esa inversión. Ese quiebre de la inversión se produce preferentemente después del mediodía solar, que es otra, no voy a hablar hoy del tema. El mediodía solar en la ciudad de Mendoza es a las 2 menos 20 de la tarde, porque nosotros estamos desfasados terriblemente en cuanto a la hora que nos corresponde. Estamos acostumbrados, pero no es lo que corresponde. Entonces el sol llega a su punto más alto sobre el horizonte a las 2 menos cuarto de la tarde. Y ahí logra, a partir de ahí logra, en condiciones normales, clásicas de sonda, quebrar la inversión, y ahí por eso es más probabilidad que baje. Ahora vamos a ver la climatología del sol. Avancemos, bueno, este es otro caso, sigamos. Esto los meteorólogos lo entienden, son las condiciones que tiene que haber, la baja termográfica que se profundiza y una muy fuerte acá. Estas condiciones son las clásicas para que haya viento sonda en San Juan y Mendoza. Sigo. Esos son los distintos niveles de la atmósfera, lo voy a avanzar rápido porque no viene el caso de explicarlo ahora. Sigo. Acá me paro un poquito porque cuando estudié el sonda clasifiqué al estilo de la velocidad de los tornados límites para clasificarlos en moderado, severo, muy severo o extremadamente severo. Y le había puesto la nomenclatura Z1, Z2, Z3 y Z4. Pero una vez que fui a mostrar algo en Córdoba, una profesora mía de laboratorio sinóptico, que se especializa en tornados, me dice: Federico, ¿y usted por qué no le pone, si usted hizo esa clasificación, póngale las siglas de su nombre, como hizo Fujita, un norteamericano de origen japonés, que clasificó F1, F2, F3 y F4 a las intensidades de los tornados? Y se llama Fujita, por eso tiene una F, no una T. Ah, bueno, pero póngalo si usted lo hizo. Y le hice caso a mi profesora y entonces se lo puse. Sí, pero últimamente lo hice, antes era Z1, Z2, Z3. Y hay algo muy gracioso que también me pasó. Una vez estaba dando clase en la maestría en la Facultad de Ingeniería acá de la Universidad de Cuyo, que yo daba clase hasta hace poco ahí, en la maestría sobre meteorología, y hay una chica que me levanta la mano cuando les explico el sonda y me dice: ¿esta noche no va usted al concierto de Z4? ¿Qué? Pero usted no sabe que hay un grupo de rock que le ha puesto el nombre a su banda por lo que usted habla del Z4. ¿En serio? Es en Godoy Cruz, la plaza me dio... Bueno, voy a ir. Aparecí, me senté ahí, a ver todo este viejo que hace acá esta música de rock, y en un intervalo me paro y le digo: che, ¿me pueden contar por qué se llama Z4? Y por norte que hizo... Y uno dice: y es él, miren, acá está. Y se armó un matifondo de aquello, y lo tengo ahí al CD. Entre nosotros es un rock, no es para volverse loco, pero me dio risa porque le llegaron a poner, fíjense la trascendencia, que llegaron a ponerle el nombre de un sonda severo, muy severo, a una banda de rock, que sigue existiendo, y ahora la tengo en el mail y a veces me mandan cosas, que sigue. ¿Cómo impacta el viento sonda? Lo vamos a pasar rápido. Estas son novedades, noticias, incendios, todo lo que pasa, ya lo sabemos, pasémoslo rápido. Hay distintas fotos acá que lo va produciendo incendios. Esto es muy triste en realidad, porque después me enteré que un señor que vivía ahí salió a ayudar para apagar el incendio y dejó a los chicos ahí. Y nunca más volvieron los chicos, bueno, no están más. Sigo. Se suspendían las clases. Todo este pelote disculpen el término no científico, que se genera, y a mí me hizo pensar, esto no es chiste. Acá hay uno muy severo del 2006, parate un poquito ahí. Esto es otra anécdota que les voy a contar. Vinieron un día desde San Juan, la empresa eléctrica, a pedirme por favor que les hiciera un informe, porque les habían hecho una multa terrible el gobierno sanjuanino porque no habían podido reanudar la actividad eléctrica. Y quería, como sabían que yo me dedicaba a esto, qué sé yo, y me trajeron estos gráficos, estos Esposito, cerca de San Juan, de las ráfagas de unas estaciones que ellos tenían, que habían llegado durante mucho rato por arriba de los 100 kilómetros, seguir la otra. Esta es más notable, porque esto es una población que se llama San Martín, igual que acá, que está al este de la ciudad de San Juan,
y que de repente la velocidad está en 20 kilómetros por hora y de golpe, eso es lo que tiene el sonda. No es como la sudestada o el pampero que va creciendo en forma gradual. De golpe pasa de 20 kilómetros por hora a 130 en menos de 5 minutos. Es sorpresivo, traicionero y todo lo demás. Entonces me trajeron eso para que seguir con la que sí. ¿Y qué pasó en San Juan? Estas son las fotos que eran el 11 de julio, que me acuerdo todavía que también estaba Severo acá y Maxi venía con una moto a trabajar. Maxi no está, pero era un... Y yo le dije una tesis a él sobre otros temas y le digo, Maxi, andate ya. Y sacó la moto, eran las 12 de la mañana. Y después viene Wilú, que era el director del CCT en ese momento, y me dice, me están diciendo que se viene, vos me hacés por escrito, yo te hago todo lo que quiera, pero rascar toda la gente de acá no sé cómo se van a volver, porque estaban todas las condiciones para que ocurriera una cosa de estas. Sigamos. Esto pasó. Miren esto. ¿Ven? Sí. Miren esos palos, parece un terremoto, ¿no? Y dejate un ratito ahí. Esto era lo peor, porque eso se había caído, claro que posiblemente por un problema de no respetar las normas de ingeniería o lo que sea. Pero la ráfaga de 130 durante 30 minutos y te puede ser un desastre. Y claro, ¿cómo podían...? Y yo les hice el informe y después les perdonaron la multa, por suerte yo tuve la satisfacción, porque ¿cómo vas a reparar en toda la zona de pozo? No se puede reparar en un rato. Es cierto que las empresas eléctricas tienen la obligación de restaurar el servicio lo más pronto posible, pero no podían, tenían que justificarlo porque era algo que se les fue de las manos. Y esto me mostraron, sí. Bueno, sí. Acá hay otro muy severo, que si yo mostrara esta foto en la década de los 70, fines de los 70, me iban a decir que era una foto subversiva, porque cayó arriba de un Ford Falcon, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero es contundente la foto esta, sigo. Esta foto la sacó la doctora Simonelli de la terraza de su edificio donde vive frente a la Plaza Independencia ese día, sigo. Bueno, y esto también es muy peligroso porque rápidamente se nubla todo, se llena de tierra y no ves nada en medio de la ruta y se producen choques en cadena y todo lo que provoca una disminución súbita de la visibilidad. Bueno, los incendios, sigamos. Y después, contentos porque les había salido bien el documento que yo les había hecho, me volvieron a venir a visitar, pero para mostrarme otras cosas que ellos habían visto. Era un día en San Juan, eso fue después, el 11 de julio, que avanza. Esto que se ve acá no es el sonda, es el frente frío, como pasó el otro día acá, que viene con tempestad de polvo. Pero ellos no habían, era uno de ellos que había salido a fotografiar un eclipse parcial de sol que iba a haber esa tarde, avanzar. Y bueno, esto no es propaganda de helado, salió porque salió. Y me mandaron esta foto. Y esto no es niebla que avanza, es la Tierra que está avanzando, pero desde el sur, siguen. ¿Ven? Sigo. Y ahí está el sol. Dice que lo pude ver mejor por la Tierra que había, entonces podía ver el sol, a ver la otra, si sale el sol, se le ve un poquito del eclipse. Sigo. Y bueno, eso es lo que pasa en la ruta San Juan-Mendoza. Sigo. Y ahí está la tormenta de viento sobre la ciudad de San Juan. Sigo. Bueno, y este otro lo pasó rápido, uno FNZ4 que provocó incendios en Potrerillo, provocó eso. Esto fue tomado del aeropuerto, del Plumerillo, cuando avanzaba, esto es sonda, ¿no? Frente frío, sigo. Y esto es el parque, la saqué yo, el Parque General San Martín. Sigo. Bueno, todo eso, seguí. Y bueno, ¿qué medidas de prevención hay que tener ante la ocurrencia de sonda? Bueno, acá están, las da siempre Defensa Civil, pero se las puedo repetir. En general hay que tratar de cuidarse de ese viento, es seco, hay gente que tiene problemas cardíacos y la presión de atmosférica baja muy rápido y tienen problemas, el aire seco se mantiene, se entra, bueno, estás yendo muy rápido.
Cierren su casa, bueno, en casos extremos trate de aumentar artificialmente la humedad, etcétera. Ahora sí, hay que tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior. Esa es la norma, no solamente de la defensa civil acá, de todos los lugares donde sopla este viento, el planeta. Evitando, también dice, exponerse a la radiación solar, porque está seco, no hay filtros y demás, pero fundamentalmente se aconseja no hacer esfuerzos físicos. Yo he visto con viento sonda yendo a Lianigla, gente corriendo en el parque. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿eh? Más si sos hipersensible a este meteoro, sí. Y bueno, en lugares descubiertos hay que ser muy precavido. ¿Dónde dejas el auto? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Si no hace falta ir a tal lugar, no lo hagas a esa hora, etcétera, sí. Mantenerse alejado de los árboles, porque se te puede caer alguno. Sigo. No estacionar entonces el auto bajo los árboles. Tratar de apagar el cigarrillo si sos fumador para no generar un incendio, bueno, todo eso. Planificar, bueno, esto es más de largo plazo, planificar la forestación en forma tal de frenar el viento que viene del oeste y del noroeste en un lugar donde vas a construir, ¿sí? Bueno, no volar. Bueno, otra anécdota es cuando se inauguraba el Congreso de Meteorología el domingo anterior, había viento sonda en altura y bajó un ratito en el Plumerillo. Venía el doctor Marcelo Celucci, que les voy a decir quién es, al Congreso, y venía, él no quería viajar en aerolíneas, y venía de San Pablo a Santiago y Santiago acá. Se chupó todo el sonda de Santiago acá, y cuando el avión iba a bajar, pero yo lo vi porque yo fui a esperarlo, era de LAN, Chile, el avión hizo así y levantó vuelo, dio otra vuelta, intentó bajar y después hizo las alas así como saludando, chao, y se volvió a Santiago. Era una ráfaga de 5 minutos que bajó a las 3 y 5 de la tarde en el Plumerillo. Acá no había bajado nada. Esas cosas pasan. Dice que adentro del avión, después me contó lo que pasaba, las mujeres chillaban, los niños asustados, algunos se descomponían, etc. Sigo. Hice yo un trabajo como resumen en el año 2015, un tiempito antes de jubilarme, que es un review, una revisión de todas estas cosas, pero más técnicas, y está publicado acá. Cualquiera que quiera después lo puede ver. Ese trabajo, y hay otro trabajo, sí, que hicimos con la doctora Simonelli sobre la validación del pronóstico estadístico del viento sonda, que hice yo en mi tesis, lo hicimos, validamos, etcétera, también está publicado. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que desarrollamos en Lianigla? Esto lo desarrolló mucho Maxi Viale cuando hacía su tesis sobre los flujos de viento del oeste que traen humedad y demás, y aplicaba el número de Freud, que no es que bueno, es esa la fórmula, no me voy a poner a explicar acá, pero seguí en el programa, en el modelo que todos los días pasábamos, se pronosticaba la intensidad del número de Freud, y cuando el número de Freud era alto, uno sabía, esto era para Zapala, Chosmalal, el norte de Neuquén, y había alta, después acá está San Carlos, Mendoza, había distintos cortes, y ahí con esto nos dábamos cuenta que había viento sonda con un número Freud alto. No andaba bien, tenía sus errores, pero una prueba que se hacía. Otras pruebas eran con también con el ETA, si no me equivoco, las velocidades verticales. Entonces todas las cosas pintadas de rojo es donde hay aire descendente, o sea, toda esta zona estaba afectada por sonda, y ahí nomás tenía vientos ascendentes que estaba mostrando la estructura que les mostré ahí, que asciende del lado chileno y baja del otro lado. Sí. Se pronosticaban estos vectores, la intensidad de los vientos, sigo, y esto ya es la máxima temperatura que podía esperarse en ciertas partes del país, porque la situación de sonda no es solamente acá, sino que genera también una situación de viento norte, y esta zona de La Rioja era muy calurosa según la situación. Sí. Y después con Federico Otero, que yo le dirigí una tesis de actualización, porque la mía fue del siglo pasado, entonces decidí hacer con Fede una de este siglo, y él agregó muchísimas cosas más que yo no las manejaba, y él, de las nuevas generaciones, hizo otro índice de pronóstico en porcentaje sobre el viento sonda, más otras cosas que hizo, por supuesto, en su tesis. Sigo.
Esto es importante, y les voy a mostrar la climatología que yo hice y la que hizo Federico. Acá están las categorías de intensidades y afortunadamente para el CRISIT el 69,3% de los casos que hay de sonda de la serie que tomamos, si agarramos otra serie puede ser que modifique un poco el resultado, es de categoría 1, o sea, los sondas la mayor parte de las veces, por suerte, son moderados, pero hay también ciertos porcentajes de severos, de muy severos y de los Z4 de las bandas de rock. Sí. Y acá están las frecuencias por meses, como ven, ya estamos en el mes, se ha iniciado un mes que tiene ya frecuencia elevada. Julio nos dio en esa estadística, que era de cierto periodo del año del siglo pasado, tiene un mínimo relativo y un máximo secundario en octubre. En definitiva, uno podía resumir a partir de ese gráfico que el viento sonda es más frecuente en los meses de julio y de octubre. Sigo. Bueno, acá estaba también por intensidad en el plumerillo. Fíjense que el plumerillo es más frecuente el moderado, en cambio en el crisino pues está más alto, hay ráfagas más fuertes. Sigo. Bueno, también la intensidad y según la característica por meses, según todos los datos. Sigo. Esta es la estación CRISIT, cómo se distribuye horario, ¿no? Y hora de inicio. Y acá está la cosa. Las 16 horas es la hora, según esta estadística, que más probabilidad hay de que se inicie. Y también hay otro máximo alrededor de las 20, según la situación. Pero no en la mañana. Se empieza en la mañana, pero bajo ciertas... No sé si me explico qué es lo que hice yo los otros días en cuanto a la discusión. No recurren a las fuentes donde estamos los que hemos hecho esto. ¿Para qué lo hicimos? Si lo tienen servido en bandeja. Sigo. Bueno, lo mismo para el plumerillo, ven que coincide en general el inicio en las horas de la siesta. Sigo. La intensidad, según la duración por intensidad, por suerte no duran más de 5 horas, o sea, después ya duraciones mayores tienen menor frecuencia. ¿Sí? Sigo. La dirección se utiliza, por supuesto, la nomenclatura internacional en grados. 270 es el viento del oeste, 292 noroeste, el oeste-noroeste, el nor-noroeste, y el nor-noroeste y el norte. ¿Sí? Es muy difícil encontrar viento del este que sea sonda, pero ese es por un proceso que no viene al caso de explicar, que es el rotor y demás. Sí. Y en el plumerillo lo mismo, ¿no? La mayor frecuencia del oeste, y han habido también muchos vientos norte. Sí. Esta es la rosa de los vientos. Bueno, el pronóstico probabilístico, sigo, ese modelo que hicimos, que ahora está mejorándose, y lo están mejorando también Diego y Federico, me enteré hoy, era solamente para San Juan y Mendoza, las ciudades, las capitales de la provincia. 84% significa que de 100 veces que ha habido una situación como la que hay, en tal situación, en 84 veces baja el sonda perimetro, no, así que puede fallar, no es, porque la gente dice, dijeron un 70% va a bajar el sonda, no, pará, es una probabilidad, no es determinístico, sí o no, es probabilístico, más con todo lo que implica la estadística, las probabilidades, que es toda una cosa más compleja. Pero bueno, sí. Y bueno, nosotros veíamos que si se había dado cierto porcentaje de probabilidad, que los evaluamos y demás, hicimos todo en la tesis esta, si en alguno de los lugares, preferentemente era San Juan, bajaba, el pronóstico había funcionado porque en alguno de los dos lugares había ocurrido el evento. ¿Sí? Y cuando superaba, ahora ya no se hizo más, un cierto porcentaje, que era el 65, cuando superaba el 65% de probabilidad, tratábamos de ver si iba a caer como severo o no, y empezábamos a mirar otras cosas. Hay un modelo que no andaba muy bien, que tenía sus errores, pero intentábamos ver también, tratar de pronosticar su severidad. Y después se propuso un sistema de alerta temprana, que yo lo tomé de lo que hacen cuando una vez que fui a
a México y después a La Habana. Los dos países hacen un método de predicción de huracanes. Y entonces tenían el alerta azul, que es cuando no se ve nada, pero los modelos te dicen que entre 5 días podría haber, ¿sí, no? En ese caso lo que se proponía era emitir boletines cada 12 horas y controlar la situación, etcétera. El peligro era mínimo, ¿sí? Después iba subiendo de color a verde, cuando ya en el Pacífico se veía algo, ¿sí? La amarilla, cuando ya el peligro era moderado porque ya estaba más cerca, el naranja cuando ya está encima, ¿no es cierto? Y finalmente, el alerta roja es cuando ya el fenómeno está confirmado, se tiraba y bueno, se suponía que había que emitir boletines, qué sé yo. Se planteó también un protocolo, se intentó hacer una ley que no estaba bien hecha y no funcionó, pero el intento se hizo y habría que ver si algo de todo esto se puede hacer. Por lo directo del protocolo, sigo. El primer paso era, ¿sí?, los primeros que tienen que actuar en una predicción de un fenómeno meteorológico son los meteorólogos, discúlpenme. Yo, como siempre digo, si acá hay un terremoto y yo me salvo en ese terremoto y el gobierno o el que sea decide que todos los doctores vayan al hospital central, al quirófano a operar y me obligan a mí porque soy doctor, no saben doctor en qué soy, yo a ese tipo lo mato porque yo no soy médico. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si no soy meteorólogo, pongo el dedo, me parece, pero para una cosa delicada, donde está en juego la situación de la provincia, la vida de los habitantes, no puedo jugar a eso. No sé si les queda claro. Sí. Bueno, ¿quiénes son los que tienen el título habilitante? Los egresados del BECAO, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que pueden ser pronosticadores, bachilleres, licenciados o doctores. Sigo. Tienen que analizar, monitorear, esa era la propuesta, ¿no? Todo el material, sigo. Y los avisos que tenían que tenerse en cuenta era lo que elaboraban los meteorólogos. Y los meteorólogos están en el servicio meteorológico, hay un solo chico que es bachiller en meteorología en la DACC, hay uno solo, y la gente que está en el CONICET. Por supuesto que la gente del CONICET tiene otro objetivo, porque el CONICET tiene que investigar y no es su función hacer el pronóstico para mañana. Para eso está el servicio meteorológico. Lo que puede hacer la gente del CONICET y del IANIGLA en particular es aportar los resultados de cada de estos trabajos que se hacen y que los utilicen ellos. Y si hay alguna duda, puedes llamar por teléfono, no lo vas a poner al investigador a hacer otro trabajo, le llamas, che, tal cosa, tal otra. Eso es lo que hay que hacer. Digo, yo si voy a operarme de alguna dolencia, porque esté el carnicero con un hermoso cuchillo y un hilo muy fino, no me voy a hacer operar por él. Él puede cortar muy bien la carne. Voy a ir a un cirujano y voy a elegir entre esos cirujanos. No sé si me queda claro. Sigo. Bueno, ¿dónde trabajan estos profesionales? Sigo en la servicio meteorológico, en el DACC, y me faltó, por supuesto, porque en esa época todavía no estaba, cuando yo diagramaba esto, la Facultad de Ciencias Exactas, porque ahí está Rubén Santos, que es doctor en meteorología, que hizo su tesis en Canadá sobre los tornados. Sigo. El segundo paso, entonces, ¿cuál es? Avisar, pero a la defensa civil hay que avisarle. La defensa civil no puede hacer un pronóstico, porque no hay meteorólogos en la defensa civil. La defensa civil tiene que preguntar a los meteorólogos y decir, además, los meteorólogos de tal lugar establecieron tal probabilidad. No sacar un pronóstico de la defensa civil. En ningún lugar del mundo he visto que la defensa civil haga pronóstico, salvo que tengan especialistas ahí. Sigo. Tercer paso, ¿cuál era? Analizar los alertas y decidir cuándo se termina el peligro. También los sectores institucionales pueden llamar. Ustedes han podido ver los modelos, porque estamos todo el día viendo modelos. Nos quita muy poquito tiempo de la actividad de investigación. Miramos sí, esto, tal otro. Sí. Y ahora acá volví al logo. ¿Por qué? Porque ahora sí les voy a contar qué resume esto. En meteorología, los meteorólogos tenemos un idioma universal. Y hay muchas cosas que las podemos ver estando en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos, en Rusia, yo estuve en un servicio meteorológico en el interior de la China, ¿te acordás?
que me llevaron a ver. Y están estos símbolos, porque son símbolos internacionales. Este símbolo, ese asterisco que es el símbolo del Yanila, es nieve, significa en cualquier lugar del mundo, en China, en Rusia, en Canadá, en Brasil, donde sea. Esta, que parece una R al revés, es tormenta eléctrica, y este símbolo universal es el granizo. Esto es chaparrón y esto significa lluvia. Este es el símbolo, porque las nubes también tienen su símbolo internacional de los altocúmulos lenticulares. Este es el símbolo de ventisca, el famoso viento blanco que hay cuando está la situación de sonda. Ahí está nevando de nuevo. Y en el lado chileno puse 4 puntitos, que significa lluvia intensa, de temporal, que es la síntesis de todos los fenómenos que se investigan en el programa regional de Yanila. Así que ahora, por eso les volví a presentar nuestro logo, que no está Julio, no lo he visto, pero él me ayudó, él lo dibujó, y qué sé yo, hace mucho tiempo. Sigo. Y ahora sí, para terminar, lo que me habían pedido, que hablara realmente del programa regional, que a mí me tocó por mi interés, ¿no? Y estaba solo en esa época. Después llegaron los colegas, que eso me encantó. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Quedamos un poquito esta foto. Yo cuando recién llegué de Buenos Aires a trabajar en el Yanila, había un director, que Fidel se tiene que acordar, que era von Butenau, que era un señor muy severo, pero atinaba, como se dice. Y dice, ¿cómo puede ser que en el IADISA, que es el otro instituto de ahí, estén tomando datos meteorológicos y acá tenemos 2 metros? En esa época estaba la doctora Companucci también. Norte, usted tiene que dirigir todo lo que hacen ahí, juntar todos los datos, y tenemos que tener un centro. Bueno, y entonces el que dirigía todos los datos del IADISA era el ingeniero Humberto Estrella, que lo trasladó a donde estaba, lo mezcló con la gente del Yanila para trabajar con los datos. Y también, sigo, el otro que estaba con él era Julio, que también era el IADISA, lo trajo, porque estaba siempre la cuestión de los aparatos meteorológicos y todo eso. Sigo, acá me quedo un rato. Después de eso, sí le digo, pero ¿qué hago yo con los datos? Porque yo tengo que hacer otros trabajos. Búsquese a alguien que le elabore los datos. Y fui al hijo de un señor que tiraba los globos sonda en el aeropuerto del Plumerillo. Que yo iba siempre porque me gustaba ver, porque en esa época no había esta tecnología que de tu casa y el teléfono hace todo. Había que ir, y yo iba mucho al Plumerillo, veía los mapas, hablaba con la gente, me acuerdo que estaba Nilo en esa época, charlaba con él, y me dice, hay un señor que tiene, y fui a hablar con él, y usted, sí, yo lo conozco a su hijo, porque él trabajó y era uno de los más capaces, le digo, en la lucha antigranizo. Cuando me mandaban de Buenos Aires a trabajar en la lucha antigranizo, él era el más rápido y muy calladito, Martín Silva. Entonces empezó a elaborar, y hizo una carrera ahí adentro, y bueno, y él después empezó a manejar todo lo que era la informática del programa regional de meteorología. Ya no está con nosotros. Sigo. Bueno, esto es una reunión que fuimos con Diego en un congreso en México, muy divertido, porque era un lugar en Acapulco, un lugar muy particular, y nos hicieron pasar, no sé, me metieron a mí ahí, no sé para qué, pero bueno, me saqué una foto. Sigo. Después nos pasearon por Acapulco y hacía calor, disculpen, no estábamos vestiditos de congreso, estábamos en un lugar, Acapulco, en México. Bueno, estos son algún otro congreso. Está, Pepe, que en esa época era el director del Yanila. Esta es Silvia Simonelli, que estaba también... Este es Maxi. Y este señor, que también estuvo muy cerca de nosotros, inclusive en algún proyecto de investigación, como es miembro del CONICET, estaba con nosotros, intercambiamos paper y qué sé yo, es Eduardo Agosta, que lo van a ver en otra foto también. Pasala. Y allá está, Eduardo. Acá ya está Federico, está Diego, los dos Federicos, y
Eduardo Agosta es un científico del CONICET, pero además es sacerdote católico. Y una vez yo estaba en la máquina, me aparece un mail que viene de Roma, me dice, mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, te lo mando de regalo como primicia. Plum, me manda la Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático, donde él, obviamente que el Francisco no hizo todo, tenía sus sacerdotes católicos, investigadores argentinos que escribieron la parte que en esa encíclica, la cuestión religiosa, bueno, pero uno mirando la parte técnica, la escribió Eduardo, lo cual también es un honor para nosotros porque él colaboró en eso que a nivel mundial. Uno puede estar a favor, en contra de la religión, del Papa, lo que sea, pero que eso era valioso, por lo menos para mí, no me cabe la menor duda. Sí. Bueno, es más moderna, ahí está también otra vez, este chico no lo ubico. Debe ser un becario de un chico de Buenos Aires en algún congreso, y Juan, que se incorporó también hace poco, hace unos años al Vianín. Acá me quedo un poquito porque además de la gente que colaboraba dentro en Argentina, también había apoyo extranjero. Y estaba Marcelo Celucci, que es un argentino que se fue en el 2001 a vivir a Brasil, y bueno, hizo carrera ahí, habla portugués. Jorge Gómez, que es un meteorólogo especialista en cuestiones informáticas y trabajaba junto con Martín en los modelos y demás. Xin Chanchou, una brasilera de origen chino, y el doctor Messinger, que era el creador del modelo ETA. Todos ellos en el CPTEC, Centro de Previsión do Tempo Estudos Climáticos de Brasil. Ahí estoy yo, Centro de Previsión Estudios Climáticos. Ahí fui muchas veces a trabajar, y trabajaba esta gente en combinación con el programa regional y presentábamos paper en conjunto y demás. Sí. Acá una vez fuimos a hacer un curso del ETA, que lo da Jorge Gómez, y acá está Silvia y Maxi. Sí. Volví para atrás porque esta foto es muy loca y yo la saqué yo porque quise mostrar esto. ¿Saben qué es esto? Un huracán, que se llama Catarina, que parece que fue el único huracán que se formó en marzo de no me acuerdo qué año, el 2003, no sé cuál, en las costas cerca de Florianópolis, y fue histórico porque nunca se había formado un huracán. Hay huracanes en el hemisferio sur, se forman en el norte de Australia, en Madagascar, en Mozambique, en el África, pero no acá. Sigo. Bueno, acá íbamos a almorzar al Feijão y bueno, ya están todos los compañeros del curso y qué sé yo. Sigo. Y acá estamos exponiendo, porque el Messinger después nos exigía el trabajo práctico y teníamos que exponer. ¿Y qué expusimos con Maxi, Silvia y el que les habla? La aplicación del modelo ETA a un caso de viento sonda en el oeste de Argentina. Y armamos una cosa rápida, porque eran 5 días de trabajo, y bueno, y ahí está. Sigo. Y acá, este es otro congreso, porque este paper es en realidad de primer autor Maxi, está yo y está Silvia, de las cosas que él hacía con los ríos de vapor y eso que estudió él en su tesis, pero como me vio a mí, vino corriendo a sacarse una foto, y por eso la rescaté el doctor Messinger, que es el creador, creo que es de Yugoslavia, de Serbia, o no sé de dónde, y creó el ETA, que era el que nosotros usábamos, ese modelo. Por eso la foto. Sigo. Del otro lado de la cordillera también trabajamos, porque los procesos de sonda, como ya les dije, también tienen que ver con Chile. El doctor Aceituno, el doctor René Garró y Pepe Rulland, que a veces se cruzaba la loma y se venía a Llanigla, ahí a meteorología, y trabajaba con nosotros, interactuaba, tomaba datos y discutíamos, qué sé yo. Todos ellos de la Universidad de Chile. Sigo. Esta es una foto, yo era un poquito más joven, acá está Marcelo Celucci, a veces íbamos juntos a Santiago a trabajar. Este es Marcelo Celucci, el argentino brasileño, este es René, chileno, y bueno, el que habla. Sigo. Esa otra foto la saqué yo un día que en Mendoza había sonda,
y estábamos en Santiago, miren la tormenta que había, que todavía no llovía, y René estaba enloquecido, vamos arriba de la terraza de la universidad y fuimos, porque acá hay un nefobasímetro que mide la base de la nube, y el aparato que se habían comprado, un proyecto estaba chocho y nos llevamos todo. Sí. Y por último, y en realidad esta fue la primera persona del extranjero, pero también es argentina, que se fue hace muchísimos años de la Argentina, acusada de cualquier cosa menos de lo que era, en la famosa noche de los bastones largos en ciencias exactas, se fue a vivir a Estados Unidos, y me acuerdo que fuimos con Martín al Congreso Internacional de Meteorología que se hacía en Texas, en Dallas, y de repente cuando terminó la comida, qué sé yo, estábamos ahí, anuncian, y la llaman a ella, y la American Meteorological Society, la Sociedad Americana de Meteorología, le da un premio a ella. Nosotros no podíamos creer, entonces ella nos miraba así y nos sacamos la foto porque éramos los únicos dos argentinos que estábamos y le habían dado el premio por la mejor meteoróloga de Estados Unidos, una persona que se tuvo que ir acusada de cualquier cosa a trabajar allá. Y después, es ella, quédate ahí, después que ya lo vamos a cerrar, ya queda poquito. Después de ahí nos fuimos a Washington. Y fuimos a ver al NCP, al Servicio Meteorológico de Estados Unidos, qué sé yo, y me acuerdo que ella, yo le cuento y me dice, qué bueno lo que estás haciendo, qué sé yo, no sé cuánto, me parece fantástico. Yo estaba en la creación del programa y habíamos adquirido una receptora de satélite, que no sé si se acuerda alguno de los que estaba, que venía Folheimer cuando era el director, y a cualquier invitado que traía, lo traía a la oficina y le mostraba, a ver Martín, prende eso, no, le digo, que para que pase el satélite, bueno, venga a las 11:30 que va a pasar, bueno, venía y hacía tic, 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 y iba pasando la foto y era fantástico, lo tuvimos durante mucho tiempo, y ella, yo le conté, pero qué bueno lo que estás haciendo, y me dice, si lo vas a estudiar y lo vas a leer, te lo regalo, tomá, y me dio una cosa así que todavía está en la biblioteca, que era caso por caso de las fotos satelitales, todo en inglés por supuesto, pero no importa, se entiende, ese fue el primer apoyo que yo sentí al programa regional de alguien del extranjero, pero de Argentina, y que yo me di el lujo cuando fue el Congreso Nacional de Meteorología acá en Mendoza, ¿te acordás? Que desde Buenos Aires nos decían, ¿por qué vino de una cátedra, la invité, gracias a la Universidad de Cuyo que nos dio con qué traerla, y más otra gente que vinieron, René, vino Marcelo a dar la conferencia, vino Celeste, la directora del Servicio Meteorológico y demás. Bueno, y para mí fue un honor traerla, me emocioné cuando la nombré. Sigo. De otra manera, seguí. Porque yo les quería dar un mensaje de toda esta charla, por mi experiencia como profesional y como investigador y demás, que también he sido criticado, por supuesto, porque no todo lo que uno hace está bien visto a veces. Pero a veces yo recuerdo, y siempre lo digo últimamente, será por mi edad, qué sé yo, que cuando yo recibí mi título de licenciado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y la de doctor, había un juramento. Y yo juré por Dios, la patria y los santos evangelios, porque yo soy creyente, católico, bueno. Pero fundamentalmente juré por la patria. Y la patria somos todos nosotros. Y a la patria, en una universidad pública, le debemos lo que conocemos, de alguna manera. Con los papers, con el trabajo y con esto que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Ese fue mi desafío. Y lo sigo manteniendo. Y eso a manera de mensaje les pido a la gente del PRM que lo siga, que luchen, porque esto es lucha y cada gobierno tiene sus subidas y bajadas, pero en cada momento uno puede avanzar en lo que uno quiere. Lo que les quiero pedir, y a todos los que están acá que hacen cosas de otro tema, no se desanimen, métanle para adelante y choquen contra una pared, pero empujen y avancen. Eso es lo que tienen que hacer para construir estas cosas, porque a mí me costó muchísimo, de todo me pasó. Sigo. Pero antes de terminar, yo no voy a pedir, como se pide a veces, un minuto de silencio, sino que lo que voy a pedir, que el aplauso que capaz que me iban a dar a mí si tenían ganas, se lo den a Martín, que ya no está, a Humberto Estrella, que tampoco está, y a Charo, que no la mencioné y la menciono ahora. Era
una doctora en historia, pero con orientación en climatología histórica, y trabajaba al lado nuestro, Facundo lo sabe, y hablábamos de meteorología, del fenómeno del Niño, me contaba del galeón que fue a no sé dónde y cómo anotaban los datos en el 1700, una cosa muy bonita desde el punto de vista histórico. O sea que a ella también la considero parte de todas estas cosas, y venía y nos criticaba y nos preguntaba, era fantástico. Entonces yo les pido un aplauso para ello. Bueno, le agradecemos mucho a Federico, la verdad que es hermoso compartir esta, no sé, hermosas saberes y experiencias. Así que bueno, no sé, para no demorarnos más, está abierto un espacio de preguntas, también podemos ir a brindar o podemos hacer las dos cosas, no los quiero, podemos decidirlo entre todos. ¿Qué quieren hacer? ¿Una pregunta? ¿Preguntas con vino? No sé. Bueno, vamos arrancando, perdón. Buenas noches. Hola. Venimos a acompañarlo desde el profesorado de biología. Tenemos unas materias que están relacionadas, por supuesto, con estas temáticas, y desde su experiencia, ya que no he encontrado mucha información con respecto al viento sonda particularmente, desde su experiencia, si ha conocido o si ha vivido cambios en la conducta de los animales previos a cualquiera de estos fenómenos. Puede ser viento sonda, pueden ser algunos otros, hay quienes dicen hasta de los terremotos, ¿no? Pero desde lo práctico, ¿qué nos puede comentar a nosotros que vamos a ser profes de biología, pero tratamos de integrar estos elementos al entorno natural? A ver, un poquito más larga la respuesta. Sobre animales, lo que yo hice, además, dirigí una tesis de licenciatura de un chico que se recibía de veterinario, pero ahí la práctica mostró que no era eso. Él me decía, cuando él controlaba los caballos de la policía y el político y demás, y mostraba que a los caballos le daba un ataque de hígado o algo así cuando había vientos. Bueno, así que decime que no te voy a decir lo que quería. ¿Vos me vas a decir? Le dije, yo le dirigía ese trabajo. Vos me vas a decir los días que los caballos tienen eso. Y yo, como meteorólogo, después te voy a decir qué pasa. Porque si no, te secas la mano. Entonces venía, bueno, en realidad, ¿qué pasaba? En realidad los caballos parece que les da ese ataque, ese problema, el veterinario, cuando está por avanzar un frente frío. Lo que pasa es que no siempre el frente frío está precedido por sondas, a veces sí y a veces no. Pero todas las veces que avanzaba un frente frío, porque él me daba la fecha y yo me fijaba, tenían ese problema local. Eso es lo único que yo respecto a los animales. Con respecto a otra cosa que también en algún momento, que para atrás, para adelante, hubo un momento que Diego me mandó una nota de un dinero que nos dieron, entonces yo empecé a hacer un trabajo desde el gobierno de la provincia, entonces quise ver el impacto de sonda en forma real con los exámenes que daban los alumnos de la UTN, con la cantidad de frecuencias de visitas de ESI que se notaban en las sirenas de ESI, los de la emergencia cardíaca, los días son a altura que se siguen notando, con la cantidad de choques que había en la calle. ¿Y qué más era? Y había una chica que después falleció, que era psicóloga, trabajaba con nosotros, psiquiatra, pero no psicóloga, en el Carlos Pereira. Entonces la puso en claro, después se acabó la plata, no sé, ¿no? No podemos seguir el proceso, pero en los 2 primeros años en que ellos fueron tomando nota, la que mejor dio resultado, porque tenía la persona que tomaba, era la de la guardia del hospital psiquiátrico, y notaba que los días de sonda a altura, de sonda en superficie, aumentaban los casos de patologías como la epilepsia y la maníaco-depresiva. Después, con respecto a la policía, por eso me iba a empujar, yo les pedía, miren, yo no quiero
Yo lo que quiero son los accidentes. No, porque eso es secreto sumario, no se le puede dar. Bueno, pero yo no me interesa el nombre del que chocó ni nada. Debe cantidad de choques por día. Y venían y te daban una planilla de choque de toda la semana. No me sirve, necesito por día. Todas esas cosas que voy a hacer, hasta que conseguí al jefe de policía, que era de un partido, era de carrera, entonces le dije, mira, claro, ahora le doy la orden a los muchachos porque y me lo dieron. Y había un aumento de choques, que son choques pagos, no accidentes graves. Eso. Y después los exámenes de la UTN, que también era todo un enredo, porque tuve que ir a hablar con el decano de la UTN para ver, porque después que vas a publicar las... No me interesan los nombres, quiero ver la cantidad de gente bochada que hay en las personas. Y después venía una persona, pero ese no hizo ningún trabajo, pero venía permanentemente, un señor que había fallecido, muy parecido del aspecto de Arturo Corte, ¿cómo se llamaba? Juega golf, al lado del amigo. Entonces venía, dice, tiene que haber sonda natural, algo tiene que haber, porque los scores que me decía, él era excelente en el golf, pero él había también, sí, viene las nubes, sí, había algo pasado, pero yo no lo pude nunca cuantificar ni analizar con profundidad. Pero la experiencia la intenté. Sí, pero hormigas, por ejemplo, nadie ha estudiado así alguna especie de alteración en el comportamiento en... Hay unas revistas de biometeorología que muestran un trabajo también de accidentes de automóviles en el norte de Italia, que se lo daban a estudiar a los chicos de la Facultad de Ingeniería, que muestra así un aumento de la cantidad de choques cuando hay fuego. Pero hay muchos trabajos en Alemania, yo les mando sé. No, y en insectos hay trabajo. En insectos hay son. En ese congreso que nos están Julio Martín y vos, sí. que es del 91. Sí, estamos en Buenos Aires. Ese fue el primer congreso de los juegos. Sí. Había una de No, había un folleto que no sé quién lo estaba distribuyendo. Ajá. Que era una revista. Un artículo era sobre justamente el comportamiento de ciertos insectos con los cambios de tiempo. Y una era las arañas, porque la tela, no sé qué le pasa a la tela con las variaciones de presión y humedad. Y entonces la araña empieza como a tejerla de nuevo, o sea, se cambian los comportamientos de... Ahora también después, si quieren, le pasamos el mail del doctor Araneo, está en el barrio. Hagan fotos. Pues sí, se puede. O sea, sí hay. Y hay, ya te digo, se pueden acceder por internet biometeorológica. Yo creo que es una revista de biometeorología, hay de todas las cosas que se te ocurra con relación al weather, digamos, no al sonda en particular, sino todos los procesos, ondas de calor, ondas de frío, lluvias, monzón, no sé qué, sobre problemas biológicos, ya sea de personas o de enfermedades. Por ejemplo, parece que hay el asma en la primavera en la China, no sé qué pasa con no sé qué cosa. Hay miles de cosas. Entonces le aviso cortito que la conferencia la vamos a subir al canal de Yanil, del canal de YouTube. Lo he hecho un día, pero estos días porque uno que se está hablando. También. Una vez me llama el ministro de Seguridad de la provincia, no me acuerdo cuándo, y me dice, no hay sonda, porque sí hay sonda natural. Porque tengo un lío en el penal impresionante, parece que se habían revelado los presos y estaban con problemas, y así también. Es que generalmente yo mismo me vuelvo loco, me entero. Y más, en las escuelas me decían, hoy no pude contener a los niños en las mesas se volvían locos. ¿Dónde vamos a pasar los datos entonces? Todos estos son profe de biología o van a ser, así que vamos a empezar a tomar nota, chicos. Claro, y tomen datos y hagan las experiencias y miran. Eso es lo que tienen que hacer. Yo tengo otra pregunta. La contaminación ambiental en Chile, justamente por lo que el aire viene desde Chile, ¿nos influenciaría a nosotros acá en Mendoza? O sea, la contaminación de ellos influiría acá a nuestra provincia, ¿no? Qué buena pregunta. Vos sabés que cuando yo fui a una charla con René Garro a Brasil, al CPT, fue René chileno, y mostró un modelo, no sé qué, no sé cuánto, sobre el viento y la contaminación de la ciudad
porque tiene un especialista en contaminación en la Universidad de Chile, y de repente le dije, para ahí. Oye, Federico, ¿no tienes que ver esto? ¿Por qué me van a hacer un lío? No, para. Entonces se ve como un chorrito de la contaminación se cuela, pero no por acá, sino a la altitud de Turmuyán. Y se ve cómo se cuela. Ah, entonces usted nos manda la contaminación. Porque no, soy un juicio internacional, no sé qué. Pero hay algo que pasa, no mucho, pero en ciertas ocasiones pasa. ¿Una pregunta más? Yo quería preguntar cómo funciona la alerta temprana con el gobierno. O sea, no le consultan a usted, ¿a quién le consultan? No funciona. No hay una conexión. No sé, no sé por qué no funciona. Pero ¿por qué? O sea, lo que vale acá es la prevención. Ya lo sabemos. Pero bueno, yo no puedo gobernar. Pero es cuestión de gobierno, cuestión de... También de difusión. La difusión yo creo que falla. Creo que también hay que presionar para que se sepa que nosotros nos dedicamos a esto. Hay muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno, sabiendo que existe esto, no dice ahí que Yanila está con la UNCO y el gobierno de Mendoza. Por eso me llamaba tanto la atención. Tendría que venir a ver, pero no es cuestión de nosotros. Nosotros mostramos todo en todos lados, invitamos a todo el mundo. Entonces, esta charla se publicó toda la radio. Me llamó una radio el otro día, como Nacional, no sé cuál, para hacer una entrevista por esta. Quería que dijera que iba a ver la charla, vaya a la charla. Yo le voy a decir que voy a ir, que voy a decir la charla, no, venga a la charla. Claro. Pero digo, sí, hay algo que hay que aceitar mucho, con mucho aceite. Y el tema de que se sabe fehacientemente que va a bajar el sonda es por una cuestión de cartas meteorológicas y pero más que nada por una cuestión de presiones. Hay una conjunción de factores, la presión atmosférica, bueno, todos esos procesos que yo mostré ahí están involucrados en modelos matemáticos que predicen el fenómeno, algunos con mayor y otros con menor precisión, pero está todo involucrado. Sí, no es lineal. Claro, no